Y hoy vamos a estar hablando sobre una palabra que estoy usando y es fortaleza. Amén, fortaleza. Desde esta palabra pues estamos finalizando con ánimo el año del encauzamiento 2024 y queremos cerrar con esta palabra. Porque de seguro el Señor tiene que desafiarnos en estas lecturas que vamos a tener y que en este tema que hemos preparado, que de hecho esperé que el Señor me dirigiera con un versículo o con unos versículos de la Biblia y me llevó a pensar en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Lo leeremos enseguida. Quiero que tomemos en cuenta algunas referencias y por supuesto también tendremos que considerar esa palabra para ver qué en realidad nos deja a nosotros en mensaje en este nuevo desafío. Porque tener una ruta a seguir y tener un encauzamiento tiene que ver con un desafío. Y que todos vayamos apuntándole a lo mismo y que al final tengamos un resultado en conjunto. Eso pues de seguro requiere un desafío, entonces tenemos que ver nuestro enfoque. Y pensando en la palabra fortaleza, estaba pensando en los aspectos de la personalidad que permiten a quien posee esa fortaleza sobreponerse a situaciones adversas. Amén. O sea que quien tiene fortaleza, voy a poner un ejemplo, el que tiene su sistema inmunológico bien, vienen las enfermedades y tienen menos riesgo a aquellos que tienen sus defensas muy bajas. ¿Pueden comprenderme esa idea? De quien tiene sus defensas por abajo tiene riesgo más que el que tiene sus defensas hasta arriba. ¿Está claro eso? Entonces, cuando pensamos en fortaleza, tenemos que pensar que nosotros como iglesia, de seguro, como organización o como congregación, debemos ver aspectos que de seguro nos permiten a nosotros superar cualquier barrera, superar cualquier situación. Y algunos de los que estamos aquí podemos asegurar, este año hubieron veces que parecía que ya no podíamos, pero aquí estamos. Algo nos hizo estar hasta aquí. Nos sobrepusimos, nos pusimos ante situaciones difíciles que las superamos, gracias a Dios. Eso de seguro se constituye en una fuerza interior que nos hace estar de pie a pesar de los momentos de dificultad. Yo quiero decir que si levantamos la mano los que estamos acá y pensamos en los momentos de dificultad y quisiéramos hacer un listado con día y mes, podemos tener unas notas muy amplias para resolver que tuvimos momentos difíciles este año. A algunos les tocó llorar y a algunos les tocó llorar demasiado. A algunos les tocó perder y perder demasiado. Pero a pesar de eso que pasó, aquí estamos de pie. ¿Y por qué estamos de pie? Porque hay en nosotros una fuerza interior que nos mantiene vivos a pesar de los mal sabores, de los malos momentos. Entonces tendremos que entender que como iglesia algo tenemos que rescatar de lo que nos ha pasado. Porque si lo que nos ha pasado no nos ha desbaratado, eso significa que hay algo rescatable entre nosotros. Y de ahí podemos partir para avanzar. No conformarnos porque no deberíamos hacerlo, sino buscar cómo avanzar. Y aquí tendríamos que venir a pensar algunas otras cosas. Si pensamos en algunos cuadros de la palabra, encontré un cuadro referencial en el Antiguo Testamento para enfatizar la importancia de la fuerza en los números de un conjunto. Quiero decirle que no somos iglesia por un simple hecho de serlo. Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia. Y aquí podemos ver la importancia de la fuerza en los números de un conjunto. Y el texto que estaba seleccionando, según el escritor sagrado, hay un versículo, unos versículos que están en Eclesiastés cuando dice que la verdad más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen. Si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre el que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo puede morirse de frío.
Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres se unen en fuerza, ya no es fácil derrotarlo. O sea, a uno es fácil vencerlo, pero a tres no es tan fácil. Y aquí tendremos que pensar en la importancia que tiene entonces el que la fuerza suya con la mía se sumen, para que podamos tomar en cuenta que como iglesia tenemos un reto, tenemos una razón de existir ya como corporación. Resulta que la fuerza suya se une a la mía y es posible que la mía está muy baja, pero su fuerza puede subirme en nivel y eso nos puede ayudar para que juntos podamos prevalecer. Para eso existe la corporación, para eso existe la comunidad de fe, para eso existe la familia y en este caso la familia cristiana. Tendremos que pensar en este cuadro que tenemos. Hay una expresión que pudiéramos considerar y es la sinergia. Y desde este aspecto tenemos que considerar que como congregación, sumados, cada fuerza que tenemos todos, hacemos un ser invencible. Tomando la interpretación de manera literal, se supone la importancia de aumentar la fuerza mediante la correlación, o sea, nos relacionamos mutuamente, la asociación diligente, o sea, nos acercamos a alguien que sabemos que nos va a ayudar a contarle nuestra pena y le pedimos oración a alguien que sabemos que sí ora de verdad y entonces esa correlación diligente o esa asociación diligente nos va a ayudar y que haya concordia en equipo. Quiero decirles que en una ocasión yo le pedí oración a alguien. Le dije, necesito que me ayude a orar. Tengo presente aún lo que le pedí. Y esta persona me respondió de una manera inmediata, me dice, oremos de una vez. Puede ser que se me olvide. Así que de una vez oremos. Inteligentemente me le acerqué porque consideraba que esta persona me podía ayudar. Pero me dice, oremos de una vez. Puede ser que se me olvide. Si ya hicimos lo que usted me pidió, está saldada la deuda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que como 3 horas después vi una llamada y la llamada justo era de esa persona. Y me dice, le llamé para que oremos. Y oramos por teléfono. Como 3 días después, eran como las 11 de la noche y otra vez me llama y me dice, me recuerdo de la petición que me hizo, que quería que lo apoyara en oración, pero quiero que oiga que estoy orando por usted. Y una vez más, oró conmigo. Hermanos amados, tenemos que buscar esa correlación, tenemos que buscar esa asociación diligente y tenemos que tener concordia como equipo. Y de esa forma, aunque hayan débiles entre nosotros, no se va a notar. ¿Y por qué no se va a notar? Porque habrán algunos que nos sumen de sus fuerzas y eso nos va a ayudar. Puede haber una persona, y que Dios nos libre de eso, una persona con sus 2 piernas golpeadas. Si hay personas en la sala, esa persona puede entrar caminando a la sala, simplemente por el apoyo de otras personas que tengan buenos sus pies. Tendremos que entender que como iglesia debemos sumar las partes de cada uno para hacer un robusto conjunto fuerte y poderoso que sea inclusivo. Cuando la iglesia se aísla los unos de los otros, se debilitan. Pero cuando la iglesia se une, puede ser una iglesia poderosa. Y eso es lo que tendremos que luchar. Otro cuadro referencial que encontramos en la Biblia es en el Nuevo Testamento, que también nos da bastante luz para enfatizar la importancia de la fuerza. En este caso pensamos una vez más en el conjunto y aquí lo vemos desde el punto de vista de las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 18, versículos 18 y 20 o al 20, en la traducción lenguaje actual, según ese testimonio bíblico, Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Estaba hablando con una comunidad de seres humanos, personas, y a ellos les dice, si ustedes prohíben algo aquí, Dios hará lo mismo allá. Y si ustedes permiten algo aquí, Dios lo va a hacer igual allá. O sea que
en la unidad de propósito, hay fuerza. Ahí tendremos que irnos dando la mano como iglesia. Jesús les dijo a sus discípulos, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, diga conmigo, de acuerdo. Si dos de vosotros o dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. ¿Y qué más dice? Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, ¿qué más dice? O sea que si nosotros como cuerpo nos unimos en fuerza, esa fuerza va a traer la fortaleza de Dios. ¿Y qué más ganancia si tenemos a Dios con nosotros? Entonces la intención no es tener una congregación bonita, sino la intención es tener una congregación que haya contentamiento en el corazón de Dios. Porque si Dios se contenta con la congregación, nosotros solamente promovemos un ambiente de adoración y Él se va a glorificar entre nosotros. Y hermanos en el Señor, si el Señor comienza a glorificarse entre nosotros a través de la unión que tengamos como iglesia, seguramente vamos a ver su mano preciosa. Lo vamos a ver. Aquí hay cosas que pueden suceder. Y estaba pensando hace un poco, para hacer justo el culto del domingo pasado, estaba pensando, y vi que alguien de los que son parte del equipo tenía que subir a este lugar y batalló bastante para hacerlo, se esforzó demasiado. Y yo empecé a decirle al Señor, yo quisiera que sucedan cosas entre nosotros en las que esas cosas que nos imposibilitan desaparezcan, porque necesitamos estar libres para actuar, necesitamos estar libres para movilizarnos. Hay una carga en nosotros y necesitamos ejercitarla y no podemos hacerla con libertad si estamos imposibilitados. Y eso entonces tenemos que entrar en juego, y si la palabra dice que si nos ponemos de acuerdo van a suceder cosas, en este caso de fuerza, y el Señor va a estar con nosotros, les aseguro, como dice la Escritura, que en cualquier sitio donde el Eterno ha bajado para estar con el pueblo han sucedido cosas espantosas. Ustedes han leído la palabra. Y en cada sitio donde se cuenta que la presencia del Señor bajó, ahí sucedieron cosas maravillosas. Entonces tenemos que empezar a visualizar eso. Si Dios está en la congregación, tienen que pasar cosas como muestra que Él está en la congregación. Y eso, diga conmigo, lo podemos lograr con nuestra unión de fuerza. Amén. Y lo digo desde lo profundo de mi corazón. Lo digo con una terneza que no se imagina, con una ternura que no tiene idea. Porque estoy seguro que si nosotros nos unimos en fuerza, el Señor va a venir a sumar la suya y esta iglesia va a ser una iglesia poderosa. Tenemos entonces que apuntarle a eso. Creo que la gloria postrera de esta casa puede ser mejor que la pasada. Yo lo creo. Y si usted también lo cree, ya somos dos. Y donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor está. Y donde el Señor está, suceden cosas maravillosas. Espero que estemos comprendiendo la idea entonces de qué es lo que estamos tratando de decir. Otro cuadro bíblico que es muy alusivo para dar importancia a la fuerza de equipo es Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, en la palabra de Dios para todos, en donde leemos, y quiero que lea conmigo: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Yo quiero oír su voz leyendo conmigo. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Hermanos en el Señor, aunque estemos profetizando, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, aunque estemos profetizando que viene un día glorioso para la iglesia, un avivamiento poderoso, tenemos que admitir, estamos bastante cerca de la venida del Señor.
Y esto a mí me apunta a que tenemos que luchar para que todos nosotros los que somos parte de la iglesia luchemos para que la salvación sea lograda por todos. O sea que tenemos que esforzarnos, tanto así que si algo que yo hago a usted le afecta para su salvación, tengo que cuidarme de no seguirlo haciendo por amor a usted para que usted sea salvo. ¿Me comprendieron eso? Tanto así que si lo que yo hago a usted le afecta y le interrumpe su relación con Dios, tengo que evitarlo. Yo, por amor a usted. No podría hacer. Y alguien dirá, mi vida es mi vida y cada quien con la suya. Es cierto, es verdad. Pero es mejor decir, me interesa que el hermano no tropiece en mí. Está bien si tropieza en otros, pero que no lo haga en mí. Y eso debe ser un propósito de parte mía. Tratar de hacerlo, y de eso trata ese pasaje. Necesitaremos entonces unir esfuerzos para avanzar como una iglesia cristiana familiar. Y me encanta decir eso, iglesia cristiana familiar. No somos solamente una iglesia cristiana, somos una familia cristiana. Y en la familia, usted sabe que en la familia hay defectos, pero también hay una gracia que nos une como familia. Somos una familia, somos una comunidad de fe, tenemos una misión en conjunto, tenemos propósitos en común. Posiblemente los cuadros bíblicos que hemos citado en esta ocasión se presten para varias interpretaciones. Sin embargo, el objetivo de esta reflexión y el objetivo de haberlos tomado para este cuadro es que cada quien le demos lugar a lo que importa, unirnos para ser fuertes en comunidad. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Sé que me están comprendiendo. Y aquí tendremos que pensar en una fuerza compartida. Fuerza compartida. Y alguien estaba diciendo en una ocasión y lo dice de esta manera. A mí me enseñaron que si en mi casa hay una persona que tiene un pan y hay 3 que no tienen ese pan, entonces hay que partir ese pan en 4 partes. Porque 3 no lo tienen, 1 sí, entonces se hacen 4 partes y cada quien tiene un cuarto de ese pan. Y aquí tenemos que pensar en unirnos como comunidad. En Hebreos entonces, capítulo 12, versículos 12 al 17, enfoca algunas acciones importantes que en el camino de la gente creyente o de los creyentes se pueden dar algunas cosas para lograr la estabilidad en la medida que se tome responsabilidad en contribuir ayudando a los débiles. Hay gente débil entre nosotros. Y quisiera que alguno de ustedes me ayude a confirmar esto. ¿Creen ustedes que hay gente débil entre nosotros? ¿Cuántos pueden levantar su mano confesando que sí hay gente débil entre nosotros? Bueno, si sabemos que hay gente débil entre nosotros, ahora confesemos que hay gente fuerte entre nosotros. ¿Cuántos levantan su mano creyendo que hay gente fuerte aquí entre nosotros? Entonces vamos a buscar. El fuerte va a tomar al débil para que esa fuerza se una y sumar. Y eso vamos a tener que hacer una corporación diligente porque no nos vamos a pegar a alguien que está peor que nosotros. Nos va a votar. Alguien que está resentido con el pastor. Y otro viene y le dice, es que estoy resentido con el pastor y usted está igual. Le dice, pues vámonos de la iglesia. Y claro, se van a ir. No tenemos que hacerlo así. Claro, están uniendo idea, pero ahí estamos pensando mal. Entonces tenemos que acercarnos a alguien que tiene años de perseverar en la iglesia y decirle, hermano, ¿cómo le ha hecho usted para ser fiel hasta el día de hoy? Y él le va a decir, los pastores pasan, los pastores van y los pastores vienen. Y yo sé que Cristo no se ayuda en la congregación. Y como yo puse mis ojos en Cristo, por eso permanezco aquí. Entonces le están quitando la idea de pensar que tiene problemas con el pastor, porque es Cristo el que debe prevalecer en la iglesia. Y ahí estamos entrando en acción. Amén. No es el pastor el que nos va a favorecer ni salvar. Sí nos puede hacer tropezar, pero si miramos a Cristo Jesús y si alguien que tiene fuerza me dice, hermano, no pongo el ojo en el pastor, él es un ser humano que puede fallar igual que usted. ¿Sabe qué? Pongamos los ojos en Jesús y hecho. Y entonces la persona va a decir, wow, no pensé que a eso me iba a poner. ¿Y qué me aconseja? No, perdonémoslo y Dios se va a encargar de lo demás. Y ahí podremos ir avanzando. Así que mis hermanos, tenemos que contribuir ayudando a los débiles para cuidar de que nuestra actividad religiosa como comunidad sea fructífera.
Y eso es lo que buscamos. Un poquito cada uno. Y esto se ponga bueno. Si todos hacemos un poquito, creo que vamos a hacer bastante. Recuerdo, y quiero ilustrarlo de esta manera, una ocasión iba a ser transferido de una comunidad. Yo no lo sabía, por cierto. Pero el Señor me dijo, habla con este equipo y diles lo siguiente. Reuní al equipo, eran 42 líderes. Y el Señor me dijo que hiciera una ilustración y que les dijera de esta manera, yo llevo 100 libras en mi espalda, ustedes son 42. Si yo tuviese que llevar estas 100 libras en mi espalda, ¿a cuántas libras le apuntan ustedes dividiendo las libras? Y todos me dijeron, pastor, está fácil, 1 kilo por cada uno de nosotros. Eran 42 kilos y medio, un quintal. Entonces está fácil, son 42 kilos. 42 kilos se pueden poner en un bolsillo, en el bolsillo de todos los líderes. 2 libras y media no se notan en las bolsas de un pantalón. Así que es fácil llevarlas en un pantalón, pero es difícil llevarlas en la espalda, las 100 libras. Y entonces yo les dije a los hermanos, ¿se proponen ustedes a tomar estas 100 libras y compartirlas entre ustedes? Los 42 pasaron y dijeron, tomamos la carga del pastor y nosotros vamos a seguir adelante. ¿Y saben qué pasó enseguida? El siguiente día, yo no sabía lo que estaba haciendo, el Señor me estaba poniendo a trabajar a la iglesia. El siguiente día, a las 6 de la tarde, yo me enteré que para mí había traslado. Pero ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué pasó? La iglesia tomó en serio el compromiso que había hecho con Dios y no dejaron caer el trabajo. Los 42 líderes se quedaron ahí para avanzar con la iglesia porque el que se había ido era el pastor nada más y había dejado las 100 libras sobre la iglesia. Así que las 100 libras siguieron con la iglesia y la iglesia no las dejó caer. Entonces, hermanos, creo que podemos avanzar si pensamos todos en contribuir para que la carga sea menos pesada. Espero que nos sirva esta ilustración. Leamos el texto y tomemos algunas conclusiones importantes. Y quiero que veamos ahora lo que dice Hebreos. Y quiero que lo lea conmigo si puede. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que, lo puede leer conmigo, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Vea el llamado. Hagan un camino para ustedes, tracen un camino correcto, un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. No se trata de ponerle más carga al débil, se trata de quitarle su carga y ayudarlo a ponerlo en el camino y que avance. Algunos vienen cargados y nos cuentan sus cargas. Una de las hermanas hoy viene cargada y se acerca a mí y me dice, apelo a su buena voluntad, porque traigo una carga y se la dejo a usted. Así que le dije, hermana, desocúpese de su carga, déjeme ese asunto a mí, yo veré qué hacer con él. Así que de esa manera podemos ir logrando, no poniéndole más carga al que está débil, al decirle, mira, vos sos un cobarde, sos un aquí, sos un allá. No, digámosle, hermano, ¿qué tal si te unes conmigo? Yo quiero orar por ti. Y eso puede ayudarle a que su carga sea más liviana. Seguimos leyendo. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Eso lo dice el texto. Versículo 15 dice, cuídense unos a otros. ¿Cómo dice el versículo 15? Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Verdad qué bonito suena eso? Cuídense unos con otros, para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué más dice? Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Versículo 16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni desenfrenado, como Esaú, que cambió su derecho de primer hijo varón por un simple plato de comida. Versículo 17. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Eso dice el texto.
Entonces nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros. Diga conmigo, tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros. Los fuertes van a ayudar a los débiles. Y los débiles se van a dejar ayudar por los fuertes. Porque aquí tenemos que compartir. Y aquí tenemos que arrojar a lo profundo de ese mar que tenemos cerca toda arrogancia y toda soberbia, todo orgullo, todo egoísmo. Porque algunas veces estamos fletados y no nos queremos dejar ayudar. Y eso también hay que ponerle cuidado. Porque hay algunos que están bien fletados, disculpe si esa palabra es mala aquí entre ustedes, o están bien dañados, están bien abajo y uno les quiere ayudar y dice, déjeme, es mi vida. Tenemos que contribuir, tenemos que ser humildes, tenemos que saber que necesitamos el calor de unos y los otros. Ustedes ya oían que dice el texto que si uno se acuesta solo en un tiempo de frío, puede llegar a morirse, pero si dos se acuestan juntos, se dan calor mutuamente. Así que con lo leído hasta aquí podemos tomar algunas conclusiones. Y quiero que vea conmigo esta conclusión. No debemos vivir solo con nuestra propia supervivencia en mente. Debemos asumir que otros están atrás de nosotros. Tenemos una responsabilidad doble. Amén. Como iglesia, diga conmigo, como iglesia, tenemos una responsabilidad doble. Tenemos que pensar en nosotros y en los que van atrás de nosotros. Amén. ¿De acuerdo conmigo? Tenemos que pensar en nosotros, pero también pensar en otros que van atrás de nosotros. Hay gente que se fija en nosotros y si nosotros nos torcemos, ellos lo harán igual porque nos van siguiendo a nosotros. Así que tenemos que ir pensando dónde ponemos los pies porque el que viene atrás lo hará igual. Y si nosotros nos salimos del camino, ellos se van a salir también. Entonces tenemos que hacer un camino recto para que nuestros pies y los de los que vienen atrás vayan por el camino correcto. Así que, hermanos amados, tenemos que entender que si nosotros nos afirmamos, también lo harán los que vienen atrás. Y de eso se trata. Y usted ya pensará, está hablando de un desafío. Por cierto, estamos hablando de darnos calor los unos a los otros. ¿Y a cuánto les gustaría que le ayuden a superar su situación difícil que está pasando, específicamente las espirituales? Porque las materiales las superamos de alguna manera, pero las espirituales es difícil superarlas. Las físicas, por ejemplo, tenemos una enfermedad y no tenemos el remedio para curarnos. Nos cae bien que nos regalen, aunque sea para un acetaminofén, que no podemos comprar porque no tenemos el recurso. Entonces que alguien llegue y nos tienda la mano con un acetaminofén, nos va a calmar la fiebre por lo menos por unas 4 horas. Y qué gran alivio que una pequeña pastilla, un comprimido nos ayude para estar poco febriles durante 4 horas. Hermanos amados, podemos hacer mucho con poco que estemos dispuestos a dar. Y creo que el Señor nos va a ayudar. Algo para pensar, y quiero que pregúntese usted conmigo, ¿nuestro ejemplo ayuda a otros a crecer, seguir y madurar en Cristo? ¿O quienes nos observan terminan confundidos y extraviados a causa de nuestro comportamiento? Cuando la gente nos observa a nosotros, ¿cómo ve el Evangelio? ¿Fácil de llevar o difícil de entender? Y esa es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Es difícil llevar el Evangelio? Sí, pero no. ¿Lo he podido llevar? Sí. ¿Con complicaciones? Sí. Entonces, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Cómo actúo ante situaciones difíciles? ¿Es comprensible para el que me va siguiendo o es confuso? Tenemos que entender cómo reaccionamos. Hablábamos hace poco con uno de mis hijos y les decía, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cómo actuaría Cristo en este momento que yo me encuentro? ¿Cómo reaccionaría Él ante esta situación? Entonces tenemos que reaccionar como Cristo reaccionaría. ¿De acuerdo? Y diga conmigo, Cristo le buscaría una solución a las cosas. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo le buscaría una solución a las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Buscar una solución para las cosas. Tenemos que ayudarnos. Vivir en santidad armoniza con vivir en paz con los demás. Diga conmigo, una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad de creyentes. En la medida que tengamos buena relación con Dios, vamos a tener buena relación con los hermanos.
No debemos olvidar que el pecado nos estorba a nosotros para ver a Dios y también estorba a otros para que puedan conocer la importancia de ser cristianos. Por lo tanto, debemos renunciar a nuestras malas obras. Diga conmigo, debemos renunciar a nuestras malas obras. Otra vez, debemos renunciar a nuestras malas obras, porque nos afectan a nosotros y también a los que van atrás de nosotros. Vamos a continuar pensando. Necesitamos buscar la paz a medida que logramos ser semejantes a Cristo. En la medida que nosotros estamos parados en un camino donde tengamos que estar considerando nuestra forma de ser. En la naturaleza caída no siempre vamos a sentir amor por los demás. O sea que si una persona no siente amor por otro, da indicios que el tal no es cristiano. Repito, si un hermano no siente amor por otro, el tal todavía no es cristiano. Y aquí parece que arruiné el caldo. Aquí como que nos empezamos a sentir emproblemados. Tenemos que empezar a examinarnos. ¿Sentimos amor por nuestros hermanos de la iglesia? Amén, dicen por aquí. ¿Sentimos amor por los demás hermanos de la iglesia? ¿O dejamos que cada quien se las espante como pueda? Tenemos que mejorar ese sentir. Porque si somos una familia de la fe, tenemos que pensar en todos como hermanos. No puede ser que tengamos un comportamiento en el que hagamos como que no nos importa la vida de los demás. Hermanos amados, hasta para pararse usted debe saber dónde se para. Yo tengo que comprar una bebida. Es la única tienda que está abierta. Y me toca entrar a comprarla, porque es la única tienda que está abierta, pero es un bar. Una venta de bebidas embriagantes. Y todos saben que los que entran ahí no entran a cosas buenas. Y me miran entrar a mí. Tengo sed. Esto es el único lugar donde está abierto y venden líquido. Pregunto, ¿será correcto que entre ahí? ¿Qué piensa usted? No es correcto, porque ¿qué tal si va pasando un hermano débil atrás y me observa que yo entro y salgo? Él no va a pensar no va a pensar en mi sed, él va a pensar en otra cosa, entonces lo hago pecar mentalmente. Yo entré a comprar una botella con agua. Me costó un montón de quetzales, pero más difícil me va a costar pagar el gran pecado que cometió alguien por haberme visto entrar y salir de ese lugar. Para que me dé a entender, entonces, hasta para eso tenemos que saber actuar, porque el hermano que va atrás mía va a pecar sin necesidad. Entonces pensemos también en el hermano y cuidémonos de que nuestro comportamiento sea muy sano. Algunas veces hasta enfrentamos competencia con los hermanos. Hay veces que decimos, y aquí lo voy a tomar a broma, alguien vino con una camisa similar a la mía y le dije, yo no sabía que hoy era día de uniforme. O sea que eso es como que dice, mira, lástima que estoy lejos de mi casa y no me iría a quitar esta camisa, solo porque tú viniste con camisa igual que yo. Eso da un mal mensaje, ¿no? Tenemos que empezar a considerar que entre nosotros habrán cosas que nos van a afectar. Alguien resulta con un dientillo de oro en su boca y ya al poquito tiempo resultamos 3, 4 igual. Simplemente porque queremos ganarle a otro. Hermanos, en la iglesia no debería ser así. Tenemos que alegrarnos por los logros de otros y entristecernos por los daños que otro está sufriendo para que esto funcione. Algo para pensar. Y la pregunta que les hago aquí es, ¿cómo está nuestra relación con los demás? ¿Realmente nos sentimos bien porque ellos sirven junto a nosotros y los vemos con la compasión que Dios los ve? Podemos responder a esa pregunta. Y aquí tendríamos que decir, cuidemos nuestra salvación también, cuidemos la salvación de los demás. Un comportamiento en la carne pone en tela de duda nuestra santidad y pudiera poner en riesgo de perder nuestra salvación y también la salvación de otros. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Lo puede leer conmigo. Cuidemos nuestra salvación y también la de los demás. Un comportamiento en la carne pone en tela de duda nuestra salvación o nuestra santidad y pudiera poner en riesgo de perder nuestra salvación y también la de los demás. Espero que Dios
nos esté dejando claro el mensaje. Que como iglesia, usted dirá, ¿pero eso es de acción de gracias? La acción de gracias ya la hicimos. Ya cantamos alegres al Señor, dándole gracias por todo lo que nos permitió hacer. Pero hoy le estamos escuchando decirnos por dónde quiere Él que nos vayamos este año. Yo creo que está quedando claro el mensaje. El Señor nos está llamando a actuar este año y seguramente ya vamos a ver qué más. Así que, mis hermanos, pensemos algo más. Si hacemos una evaluación sobre nuestras relaciones con los demás, ¿realmente sentimos que todo está bien entre nosotros o sentimos alguna espinita que nos hace estar incómodos? ¿Sentimos alguna espinita que nos hace estar incómodos? Esto sería muy delicado. Y quiero decirles algo más. Así como una pequeña raíz crece hasta convertirse en un soporte significativo para un gran árbol, una amargura que brota en un corazón resentido pudiera desbaratar grandes corporaciones. Una pequeña raíz. No sé quién de ustedes tiene experiencia en el campo, pero los árboles crecen con diligencia. Dependiendo hacia donde el aire corra, las raíces se fortalecen al lado contrario para que el árbol pueda prevalecer. Usted puede estudiar eso. Yo trabajé en la selva y siempre encontré lugares donde los árboles tienen sus raíces dependiendo del punto más débil del terreno. Hacia ahí se fortalecieron. Tenemos que pensar que una pequeña raíz crece hasta convertirse en un soporte para un gran árbol. Pero, hermanos amados, así como una pequeña raíz soporta un gran árbol, una amargura puede desbaratar una corporación. Y aquí tendremos que entender que nosotros como iglesia tenemos que reconocer que hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. Un cerillo, basta. Hay unas cajillas de fósforo que tienen hasta 40 luces. Una luz de esas 40 puede ser suficiente para quemar hectáreas. Una lucecita de esa puede ser suficiente para incendiar un bosque. ¿Qué tenemos que hacer? Entender el mensaje que Dios quiere para nosotros. Una raíz de amargura que se apodere de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento o alimentar nuestro ego y hasta aludiendo heridas pasadas, pudiera estropear la armonía y perjudicar a la congregación. Amén. Ustedes tienen amigos aquí adentro. Y si yo perjudico a un amigo suyo, no puedo esperar otra cosa que también su amigo se perjudique. Y si ese amigo tiene otro amigo, y ese amigo tiene otro amigo, y cuando vengo a ver, tengo una cadena de 20 conectados. Y esos van conectando a otros y cuando me doy cuenta todos están interconectados. Así que cuando menos espero veo el colapso. Y yo quiero decirles con toda propiedad, eso ha pasado muchas veces. Y por eso algunas veces vemos que la iglesia crece, pero de repente empezamos a ver como avalancha, que se comienzan a ir uno a uno hasta que quedan unos pocos. ¿Cuántos quisieran que todos se vayan? ¿Cuántos quisieran que esta casa crezca más? Diga conmigo, todos tenemos que hacer algo por todos. Otra vez, todos tenemos que hacer algo por todos. Y en la medida que hagamos algo unos por los otros, esto se va a fortalecer y seremos una iglesia inamovible. Espero que así seamos. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad. Y nuestra responsabilidad es contrarrestarlas por salud a nuestra vida cristiana y también a nuestra amada congregación. Hermanos, tengo poco tiempo de estar con ustedes, pero ya aprendí a quererlos. Y no me gustaría que alguno de ustedes resulte saliendo por una puerta donde no debería salirse. Todos me dolerían. Así que me encantaría que en cambio de irnos, mejor sumemos. Espero que así sea. Si nosotros aún alimentamos nuestro ego en resentimientos dañinos, defraudamos al Espíritu de gracia y tendremos problemas de identidad espiritual y también tendremos dificultad para entrar al cielo. La historia de Esaú nos ilustra que los errores y pecados tienen consecuencias irreversibles. Ustedes ya saben lo que le pasó al pobre Esaú.
trató de recuperar su primogenitura y no lo logró. Eso nos ilustra que una acción nos puede echar a perder grandes cosas con Dios. Algo para pensar: ¿con qué frecuencia basamos nuestras emociones y tomamos decisiones enfocadas en el ahora, sin medir las consecuencias espirituales, físicas y hasta sociales a causa de nuestras apetencias egocéntricas? Tendremos que pensar, mis hermanos, que somos llamados a ser una comunidad de paz, de armonía y de esperanza. Para eso somos llamados. Tenemos el llamado a evaluar los efectos de nuestros actos individuales y de la comunidad que pudiera afectarnos a largo plazo a causa de nuestras decisiones que hacemos o que tomamos hoy. Recordemos que somos responsables de nuestra vida, pero no somos dueños de ella. Y hay cosas que tenemos tiempo para arreglar, pero habrá cosas que no podemos o no tendremos tiempo. Y si estas fueran vitales para nuestra relación con Dios y con los demás, nos tocará resultados lamentables. Hay cosas que se pueden arreglar a tiempo. Por ejemplo, yo sé que tengo vida, pero no soy dueño de ella. Puede ser que esta noche les prediqué con gozo y espero que no sea así como les voy a decir, pero puede ser que mañana me estén velando. Porque la vida no es mía. Así que tengo que arreglar mis asuntos hoy, porque puedo lamentarme si no lo logro, porque la vida la tengo prestada. Así que terminemos pensando y fortalezcamos las rodillas debilitadas. Tracemos un camino recto para nuestros pies, que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esforcémonos por vivir en paz con todos y procuremos llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuidémonos unos a otros para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Y finalizo con lo siguiente. No tenemos que pensar de manera individual, sino como una comunidad familiar, por algunas razones. En primer lugar, la consolidación. Necesitamos consolidar a los que estamos tratando de seguir al Señor. Algunos estamos con ganitas de servir al Señor en esta iglesia. Y a esos hay que tratar de establecerlos para que ellos mañana puedan decir: yo asisto a esta iglesia desde hace rato, ya ni me acuerdo en qué año llegué a la iglesia. Eso significa que se consolidó. Luego, motivación, porque hay algunos que están desalentados y desilusionados. Hay muchos hermanos que ya no quieren venir a la casa de oración. Y tenemos que ayudarlos a ellos también. Así que tenemos que motivarlos. Y también tenemos que pensar en la salvación, porque hay muchos que todavía no son salvos y también deberían serlo. Así que son 3 razones por las que nosotros debemos de luchar por nuestra salvación. Dios es un Padre, un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Y quiero que pudiéramos decir esto, aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes como para poder alcanzar la victoria. Necesitamos tener mucho cuidado de nuestra vida cristiana y sentir la capacidad para continuar a medida que nos ayudemos mutuamente. Seguimos a Cristo y dependemos de la fortaleza divina. O sea que si sintiéramos que no podemos, pero nos tomamos de los brazos de alguien que tiene fuerza y amamos al Señor y amamos nuestra salvación, vamos a lograr prevalecer. Así que, hermanos, esperamos que Dios nos ayude para usar nuestras fuerzas y ayudarnos unos a otros, y que específicamente ayudamos a los débiles. Y quisiera ir llegando, confiando en la relación consciente de creyentes que quieren tener un reencuentro seguro con Jesús, buscando hacer todo en equipo, consciente del poder de la sinergia y de la unción divina sobre nosotros, confiando que sabemos que es lo que necesitamos hacer como iglesia, esperando una determinación consensuada y condescendiente como hermanos. Tendremos que llevar juntos la carga y la carrera cristiana. Diga conmigo: no se trata de llevar solo las cargas mías. No se trata de llevar solo las cargas mías. Se trata de ayudar a otros con sus cargas. ¿De acuerdo? No se trata de llevar solo mis cargas. Así que llegamos a una declaración. Este año nos enfocaremos en dinámicas de fortalecimiento. Por lo mismo, hacemos una declaración en qué se va a basar
nuestro año de trabajo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaro que este año 2025 será el año del reforzamiento y lo declaramos bajo la gracia, el poder de Dios y la cooperación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A quien sea la honra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en su nombre entonces declaramos que como iglesia entramos al año del reforzamiento, donde tomaremos todos la necesidad de todos para ser una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Año del reforzamiento. Año de unirnos. Año de seguir juntos. Y tendremos que hacer una ingeniería para saber qué casos necesitamos atender. O sea que no vamos a entrar en una acción ciega. Tendremos que empezar a ver cómo nos ayudamos mutuamente, porque esta iglesia va para cosas grandes. Amén. Diga conmigo, esta iglesia va para cosas grandes. Dígalo conmigo otra vez. Esta iglesia va para cosas grandes. Por lo tanto, nos esforzaremos en ayudar a los que necesitan fuerzas, reforzando las partes débiles de nuestros hermanos. Y que ellos puedan sentir que están en familia y que están en una iglesia que los ama, y que cuando vengamos de acá podamos decir: bienvenido a esta iglesia que te ama, en el nombre de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame un abrazo y mi hermano serás. Amén. Que sintamos el calor de hermanos, que sintamos la fuerza de hermanos, que sintamos que no estamos solos, que sintamos que estamos bien acompañados. Que sintamos que nacimos para la gloria y para la honra del Señor, en una iglesia que sabe amar y que sabe dar lo que tiene para honra y gloria del Señor. Así que profetizamos esta noche que esta iglesia podrá trabajar en unidad y lograr cosas grandes. Amén. Lo declaramos. Creo en el que me llamó y sé por qué nos tiene aquí. Y Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Estamos en una tierra bendita por Dios y creo que podemos lograr cosas grandes si tomamos la fuerza unos con otros. Si unos a otros nos damos la mano, podremos lograr cosas grandes. Así que, iglesia amada del Señor, yo quiero que declaremos todos que somos capaces de ser una gran iglesia para la gloria de aquel que nos llamó y que nos bendice hasta el día de hoy. Padre, yo te doy gracias en este momento, porque me permites hablar con esta iglesia, con esta familia, con la que me permites estar. ¿Sabes lo que pulsa dentro de mi pecho cuando digo estas palabras? Te agradezco por todo el tiempo que me has permitido venir analizando esto y entender por dónde quieres tú llevarnos. Y que estamos en un año empezando a laborar, Padre. Hemos terminado el año del encauzamiento. Pero ahora venimos, Señor, a tomar el año del reforzamiento. Habrán cosas que se nos están cayendo y tendremos que darles atención. Habrán situaciones que tenemos que ponerles cuidado. Porque aquí entre nosotros hay hermanos muy fuertes y valerosos, pero hay hermanos que necesitan nuestro calor. Esperamos que tu Espíritu Santo nos revele entonces qué es lo que vamos a hacer. Claro que nos has trazado un camino ya. Pero ahora tendremos que entender que algo más vas a hacer con nosotros. Solo queremos ser materia dispuesta, ser un pueblo resuelto a hacer obedientemente lo que tú nos pides hacer. Estoy con una gente que sabe entender lo que estamos tratando de decir. Son una gente que se ha identificado con una acción. Y yo te encargo, Señor, que todo lo que ya logramos se pueda fortalecer en este nuevo año. Que tengamos un reforzamiento, Padre. Que entendamos que entre más fuertes seamos como iglesia, más cosas preciosas van a pasar entre nosotros. Y veremos tus manos benditas operando para honra y gloria de tu nombre. Y nosotros solamente nos reuniremos a darte alabanza y gloria. Y declarar que el que lo hizo ayer con nosotros está. Y capacitado es para poderlo volver a hacer. Y nosotros creemos, Señor, que en tu nombre podemos emprender una tarea, por difícil que parezca ser. Pero la podemos emprender porque somos una gran familia. Somos una familia que nos amamos unos a otros. Así que con esa bendición,
Hoy hemos declarado, Señor, que estamos en una nueva etapa de trabajo y estaremos haciendo las cosas por amarte y por honrarte el tiempo que vivamos de este año. Esperamos terminar el año, que poder llegar al final del siguiente año, 2025, y poder decir, lo logramos, y poder ver los resultados, y poder enfocarnos en lo que tú querrás enfocarnos en el siguiente año. Así que mientras tanto nos disponemos para la honra y para la gloria de tu nombre. Amén, amén, amén.